toda la querida audiencia que en este momento nos pueden estar viendo y quienes posteriormente lo harán por diferido. Le damos gracias al Señor nuestro Dios porque estamos una vez más aquí con ustedes y que queremos compartir unos temas que son tan importantes, o pues sobre todo un tema importante que sé y estoy seguro va a ser de su interés. Pero para ello me acompañan mis preciosas hijas en esta mañana y le doy muchas gracias al Señor nuestro Dios. Tengo aquí a Natalie, a Catherine y a Tatis, y me quieren acompañar también porque les interesa este tema, porque hay cierta duda, dijéramoslo así, sobre al respecto. Entonces, antes de tocar estos temas de las Sagradas Escrituras, del manual de vida, queremos colocarlo delante del Señor nuestro Dios. Para ello vamos a pedirle el favor a mi hija Natalie que nos haga el preámbulo, la apertura, con agradecimiento, acción de gracias al Dios de los cielos, y que así podamos llegar a este hermoso y precioso manual de vida. Así que Natis, por favor dirígenos en una oración de apertura. Señor Dios, muchísimas gracias, Papito Dios, por darme la oportunidad de estar acá, Señor. Gracias, Dios mío, por las personas que nos están viendo, Señor, y aún las que nos van a ver después. Señor, que este tema sea diciente, Dios, que llegue a sus corazones, Papito Dios, y que ellos lo puedan aplicar, Dios mío. Es un tema bastante difícil, Señor, que toca muchos corazones, Papito Dios, y te pido, Papito Dios, que por favor bendigas a cada persona, Señor, y que cada persona entienda, Señor, y te pida primeramente perdón a ti, Señor, y segundo a las personas, Papito Dios. Gracias, Dios mío, porque tenemos vida, Señor. Gracias porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque en medio de todas las dificultades tú nos bendices económicamente, Dios. Gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra, Señor. Nos desmayamos en ti, Dios mío, y sabemos que tú eres el que nos sostiene, Dios. Así es. Gracias, Señor, porque tú no nos defraudas, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti plenamente, Dios. Y, Señor, también te doy gracias por las familias que has puesto a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios mío, bendice a cada uno, Papito Dios, a cada integrante de esta familia, Señor. Y Papito Dios, por último, te pido, Señor, para que cada persona, Señor, cambie, Dios mío, su manera de pensar y de actuar, Señor, y que se vuelvan a ti, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Dios mío, y que sea de bendición, Señor, que sea una palabra poderosa y aplicativa para nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, Nati. Una oración muy preciosa, muy del corazón. Y sí, es real, este tema es bien importante, como ella lo dijo en oración, porque toca las fibras de nuestro corazón. Es muy fácil leerlo, ¿verdad? Es muy fácil. El tema es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y está hablando del vínculo, puede ser ministerial, puede ser familiar, puede ser de amistad. Y se está hablando sobre ese particular porque el Señor Jesucristo hacía énfasis era a la hermandad en Él, en Cristo. Y vamos a mirar cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Estoy seguro que en este momento ya le llegó a su imaginación y dice: sí, ya sé dónde está escrito esta parte, pero vamos a recordarla, y para ello le pedimos el favor a Kate que nos comparta Mateo 18, 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oiga, tremendo, ¿no? Estaba el apóstol Pedro preguntándole al maestro. Él estaba hablando acerca de las personas que fallan, de las personas que de alguna u otra manera nos han fallado. Y el apóstol Pedro le pregunta, le dice: Señor, bueno, si alguien está cometiendo un error y es repetitivo conmigo, entonces ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y a eso le responde Jesús: 70 veces 7. Y la pregunta para cualquiera de las tres es: ¿qué piensan ustedes
acerca de esa respuesta, 70 veces 7. ¿Quién quiere responder a la pregunta? ¿Qué opinan ustedes de 70 veces 7? Que es un número infinito, o sea, hay que perdonar siempre, en todo. O sea, todas las veces Que fuere posible. Ajá. 70 veces 7, un número infinito. Creo que cuando uno está elevando esa potencia en la calculadora, va 70 elevado a la 4, ya 70 elevado a la 3 y ya marca error la calculadora porque no cae. Es decir, el Señor estaba exponiendo. Ahora recuerden que el 7, habíamos hablado que en días pasados, que el 7 significa plenitud, de principio a fin. Y Dios está utilizando nuevamente esta cifra 70 veces 7 como plenitud. ¿Cuándo? No hay fin. Se tiene que perdonar siempre. Creo que esta lectura, si la vamos a colocar, digamos como, es decir, si la tomamos o le damos el aplicativo a la persona que estaba diciendo 70 veces 7, queda muy fácil, porque era el maestro de maestros, Jesucristo, quien sí lo pudo hacer con la humanidad. Él sí lo pudo hacer y todavía lo está haciendo. Nosotros le fallamos a Cristo una y otra vez. Le fallamos a Dios en muchas cosas y Él es paciente para estarnos perdonando y perdonando y perdonando nuestras faltas. Pero ahora démosle el aplicativo a nuestra vida personal. Y mi pregunta es, ¿ustedes podrían con facilidad? Claro, yo ya respondo mi parte porque yo no me quedo sin la pregunta. Pero ustedes podrían fácilmente perdonar a una persona indefinidamente. Natis, ¿tú qué dices? ¿Podrías indefinidamente perdonar a una persona como lo dice la palabra? No, es muy difícil. Es muy complicado. Y más si es a una sola persona, o sea, yo la perdono máximo 2-3 veces y ya después yo digo, no, pues, ¿qué tal? Me está utilizando. Entonces no, para mí es muy difícil. Es difícil. Y Tati, ¿tú qué dices? ¿Has tenido que perdonar? Bueno, cuéntame, recuerda ahorita en este momento a una amiga, una persona, una prima, un familiar, que tú hayas tenido que perdonarlo. ¿Cuánto ha sido las veces que más has tenido que perdonar a una persona? Sea un amigo, sea... ¿Cuántas veces que tú recuerdes? Bueno, yo tengo un amigo, una amiga, un primo que tuve que perdonarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Que recuerdes en este momento cuál es la persona que más has tenido que perdonar. La persona que más he tenido que perdonar es a mi hermana. A ella. Porque pues es como lo normal entre hermanas y antes de la misma, casi de la misma edad, tener que estar a veces discutiendo. Entonces cada vez que pasa eso tengo que perdonarla o ella a mí. Entonces como hemos vivido casi todo, pues toda la vida juntas, he tenido que perdonarla y así, en el momento estamos, y ella también a mí. Y viceversa, dice. También sí. Claro, es que mira tan bonito que es tocar estos temas de enseñanza de parte del Señor nuestro Dios con nuestra familia o con algún invitado. Y es importante porque, claro, Tatis toca un tema totalmente que hace el preámbulo correcto a todo. Y es que las veces que más tenemos que perdonar es dentro del hogar. Es las veces que más perdonar. La esposa tiene que perdonar al esposo, el esposo a la esposa, uno de padre tiene que perdonar cantidad de veces a los hijos porque hacen, o los hijos tienen que perdonarlo a uno, y creo que ahí sí es el aplicativo. Pues perdón, yo diría que en el hogar es, sí, como tú dices, o sea, es como la escuela, la universidad, para perdonar a los demás, porque es diario, o sea, es algo que hicimos algo, claro que no son ofensas así de, uy, Dios mío, pero sí es difícil también. Entonces Cristo, obviamente eres el Rey de Reyes, Señor de Señores y Maestro de Maestros, tenía toda la razón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Nótese la particularidad, porque no está diciendo cuántas veces debo perdonar a mi enemigo, porque es muy diferente decir cuántas veces debo perdonar a mi enemigo, pero él está hablando de mi hermano, de la persona con la que yo tengo afinidad, ya sea de la iglesia, ya sea la persona del hogar, como tú lo decías, Tati, y creo que el maestro estaba atinando precisamente ahí. ¿Cuántas veces tú tendrías que perdonar a Caterine? Creo que
¿sabes dónde se dan cuenta, dónde se puede dar cuenta uno de que uno debe seguir perdonando a esta persona? Cuando quizás más adelante Caterine en su tiempo se case o algo y Tatiana pues está ahí diciendo no, yo hubiera preferido estar con ella si estuviéramos peleando, lo que sea, discutiendo, pero me hace falta porque es dura esa parte cuando se tenga que llegar a separarse. Y bueno, claro que la primera que de pronto lo haga sea Natalie, pero ya que han ellas dos, porque tienen una edad muy Crecieron juntas todo el tiempo. crecieron juntas y pues son más afines a edad, y claro, allí ellas discuten y eso pues me consta, ¿no? Y que son discusiones por cualquier cosa, pero al ratico ya están riendo, al ratico ya están jugando, y esa es la parte que el Señor Jesucristo está diciendo: tranquilos, no se preocupen, no guarden rencor. Diferente a algunos hermanos que tristemente son adultos, ya tienen adultos, y el rencor en su corazón lo llevan hasta la muerte, hermanas, hasta la tumba llevan el rencor. Y ahí donde el Señor Jesucristo ya hace un alto, y por lo menos lo que dice, vamos a mirar qué es lo más importante para Dios, ¿no? Y por qué es tan importante la reconciliación, y más entre hermanos, más entre familia. Miremos en Mateo 5, 23 al 24, lo que cita esta palabra de las escrituras referente a lo que es importante para Dios. Esa cita la tiene Tatis y nos la va a leer, por favor. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Bien, hasta ahí, gracias. Miremos una cosa, lo más importante para Dios, y el versículo que quería resaltar del 24, dice que, del 23, perdón: por eso si llevas al altar del templo, dice la traducción del lenguaje actual, si llevas al templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que tienes un pleito, dice Dios, para mí es más, Dios dice, para mí es más importante que vayas y arregles tu problema con tu prójimo, ahí sí ya es prójimo, cualquier persona, y luego traigas la ofrenda. ¿Por qué? Porque para Dios es valioso que nosotros estemos tranquilos, y no tanto por la persona que nos ofendió, sino por nosotros mismos. Porque si yo llego cargado a recibir palabra de Dios, pues el acusador Satanás va a estar sentado al lado mío, y ahí es donde escuchamos en los hogares que la palabra tácita, la palabra común, ¿no? ¿Y de qué le sirve ir a usted a la iglesia? ¿Y para qué está usted allá recibiendo palabras? Y mire, aquí no sé qué. Esa es la palabra. Entonces Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esto es una problemática dura para la persona que ha sido ofendida, y entonces Dios le dice: mira, es mejor que vayas y arregles las cosas, y ahí sí vengas a la iglesia y traigas tu ofrenda para que no tengan de qué señalarte. Mira la importancia que es esta, ¿no? Cuando uno está, digamos, ofendido por una persona, ¿tú qué sientes, Kate? ¿Qué sientes cuando tú estás ofendido por una persona que te hizo algo? ¿Cómo te sientes físicamente? O hay personas que les duele la cabeza, les da migraña, hay unos que le duelen los huesos, hay otra. ¿Tú cómo reaccionas frente a alguien que lo ves y que te ofendió? ¿Hay alguna reacción en tu parte de tu cuerpo, o simplemente no hay ningún problema? Pues no sé cómo decirlo, pero es como, no así que me duele la cabeza o algo así, pero cuando veo a esa persona es como que se recuerda así, como que no, o sea, sí me da rabia, obviamente, pero prefiero, o sea, no la demuestro, sí, o sea, la miro, pero así como
Pero tienes un malestar en tu cuerpo o no, simplemente la miras y no hay ningún problema. No, simplemente la miro. ¿Y Natis qué dices? Pues para mí es difícil. Para mí es difícil, digamos, hablarle o tratarla. Pues ya depende, porque si me hace algo en repetidas ocasiones es eso. O sea, Pero cuando tú la ves, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Hay algo que se te altera en tu cuerpo o simplemente no? Sí, de hecho, pues normalmente con la gente trato de ser muy sonriente, con las personas que me hacen eso, ¿no? O sea, en mi cara se demuestra que estoy de mal genio, que estoy sentida, estoy seria, sí. Pero en tu cuerpo, en tu parte metabólica o algo, no sientes que hay algún cambio o algo. Nada. ¿Y tú? Sí, la verdad, cuando es muy, o sea, que a mí me da mucha rabia, por lo general yo lloro, pero o sea, yo me desahogo llorando. Pero es de ira. Pero es de ira, no de tristeza ni de querer como compasión con la otra persona, sino me da mucha rabia y empiezo a llorar. Notes en esta reacción que acaba de decir mis hijas. Bueno, por un lado, y es dependiendo el carácter de cada persona. Y yo lo creo, lo que ellas están diciendo, lo creo porque soy el papá de ellas y lo he visto. Caterina es una persona muy tranquila y entonces pues sí, de pronto ella le da mal genio que le haya hecho, pero es muy tranquila. En el caso de mi hija Natalie, claro, ella tiende a cambiar rápidamente su aspecto, su indiferencia se le nota rápidamente, y en Tatis igual, ella la impotencia de lo que está pasando la hace llorar, ¿verdad? Es lo que tú quieres decir. Y claro, y creo que todos tenemos reacciones en nuestro cuerpo, muchas veces nuestro metabolismo lo bloqueamos porque no sabemos perdonar, porque vemos a la persona. Yo cuando miraba, porque ahorita pues gracias a la misericordia de Cristo y al manual de vida que Él me ha enseñado a llevar las cosas diferente, pero en alguna ocasión cuando tengo mal genio, el dolor es aquí. ¿Cierto? El dolor se siente en la boca del estómago porque se comprime el cuerpo, porque está totalmente ida digamos la parte de control del cerebro, como cuando uno mira, cuando la persona se acercó, se siente aquí. Entonces hay personas que han adquirido o habemos adquirido úlceras gástricas debido a la falta de perdón. Y ya me sucedió, puedo dar testimonio de esto, con alguien muy cercano a mi familia que no lo podía perdonar, y cuando el Señor nuestro Dios me lleva al manual de vida, me dice, tienes que perdonar para que yo también te perdone. El Padre nuestro es muy claro, ¿no? Perdona a los que te ofenden, como también nuestro Padre te perdona a ti. Y creo que me tocó hacerlo. Y eso había desarrollado en mi cuerpo una gastritis tremenda, y solo cuando hube perdonado a través del Espíritu de Dios que me guió cómo hacerlo, porque yo en mis fuerzas no lo pude hacer, pero Él sí me guió y perdoné, al cabo de un tiempo se suavizó mi cuerpo, dejé de tomar algunos medicamentos que tenía que tomar para ello y pude tener libertad para incluso poder ayunar, porque no lo puede hacer, de comer algunos alimentos. Entonces recuerda, cuando Cristo dice, ¿cuántas veces perdonaré? Pedro, le pregunta al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? El maestro le dice, mira, perdona todas las veces que fuera necesario, no por él, no por la persona, hazlo por ti. Así que el perdón es una actitud que proviene del corazón, pero para bienestar nuestro. Esto es importante. Luego, yo encontraba algo aquí que dice que para Dios es muy importante que nosotros tengamos unas muy buenas relaciones interpersonales, para que nosotros tengamos salubridad, para que nosotros estemos tranquilos, para que no nos duela la cabeza. Hay personas que les dan migraña, ¿sí sabían eso?
Hay personas que cuando miran a otra les duele la cabeza. Hay unas que se han desmayado de la ira. No sé si ustedes lo sabían, pero conozco personas que miran a otra y llegó la que no quería, llegó la amante de esto y la miran, entonces se les sube la tensión, se les sube. Ahora es que recuerden que estamos hablando de ofensas elevadas, porque hay ofensas que son, es más, ya lo vamos a ver, que no deberían de tomarse como ofensas, pero hay unas que son, que ya son elevadas totalmente. Y llega una persona a la reunión y se nota cuando la tensión se sube, cuando la persona como que se va a desmayar y dice, ay, perdón, yo me salgo de acá porque me siento mal. Y ese me siento mal es porque su cuerpo comienza a comprimir el resto de órganos. Recuerden que la palabra estrés, porque esto forma un estrés en el cuerpo, viene también de estreñimiento, es decir, constriñe todo el cuerpo y de ahí vienen precisamente los dolores reumáticos, vienen las úlceras gástricas, viene también, ahora no quiero generalizar, pero ocasiona esto. Ocasiona también que una persona tenga una migraña, y por eso encontramos personas que tienen enfermedades que son las que llamamos en las escrituras enfermedades del alma, no del cuerpo, que fueron ocasionadas por una falta de perdón. Luego vamos a entrar en un tema importante, o estamos en el tema, pero vamos a ahondar más, es en qué momento nosotros, es decir, cómo manejamos el perdón, porque ese es un tema álgido, porque uno dice, bueno, pero entonces una persona me ofende y simplemente me pide perdón, y luego me ofende la otra y me pide perdón, y yo siempre tengo que decir sí, lo perdono, sí, lo perdono, sí, 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 lo perdono. Y el día que yo le diga, no, pero es que usted me ofendió mucho, ese día tú vas a escuchar algo que te dicen, pero no, que es cristiana esa. Luego ese no es cristiano, luego que es que ya no era cristiana, y miréis que ofendida. Entonces no. Y esa es la parte de manipulación que han todo el tiempo para esta época de más estos jóvenes, y aún para nosotros los pastores y todo, es que no podemos negarnos ni un segundo al perdón, porque inmediatamente nos señalan. Luego usted no que es pastor, luego usted no que son cristianos, luego que no sé qué, porque es una manera de manipulación, sabiendo que siempre tenemos que perdonar. Pero vamos a ver que hay cierto condicionamiento que el mismo Señor Jesucristo colocó para poder perdonar a una persona. Yo hago una pregunta suelta antes de leer la palabra y que ella nos oriente, y es, Natalie, ¿tú qué condicionamiento le colocarías a una persona para poderla perdonar? Recuerda que perdonar no se puede condicionar, pero si alguien te ofendió, ¿tú bajo qué circunstancias lo perdonarías? No, pues sí, que si me vuelve a hacer lo mismo, no, ya se olvida de mí. Entonces hay un condicionamiento. Yo te perdono, pero no me lo vuelvo a repetir. Sí, no te lo rebajo. Sí. Es decir, ya no serían 70 veces 7, sino le queda una oportunidad más. Sí. Y Kate, ¿tú cómo condicionarías a una persona? ¿Si la condicionarías o no la condicionarías? Ahora, recuerda que eso es una condición, la que dice Nati. Yo te perdono, pero no me la vuelvas a hacer, o si no. Ahora, preguntemos ahora, estoy con ellas porque es la voz de la juventud y es lo que el Señor nuestro Dios... ¿Cómo? Se van a identificar muchos. Pueden identificarse, y aquí hay 3 caracteres diferentes y quizás... 4. Y 4, sí, gracias, porque también está el mío. Sí, claro. Somos 4 caracteres diferentes, y como dice Natis, de pronto te identifiques con alguno de los 4 o en el mejor de los casos con ninguno. Y pues estamos preguntando para poder tener en claro este tema. Y Kate, si tú tuvieras que perdonar a una persona, ¿la condicionarías o simplemente dirías, no, listo, yo te perdono, no hay ningún problema? Depende si sé que es una persona, o sea, si lo que lo hizo de verdad sin intención, pues la perdono y ya pasa. Pero si lo hace así como que sí, entonces le digo que sí, le digo que la perdono, pero pues que no lo vuelva a hacer, y si no, sí,
piérdase. Lleva. Bien, esa es la cuestión, ¿no? Entonces mire que siempre tenemos un cuestionamiento. Ahora, estamos hablando de esto porque muy fácilmente las personas pueden darle mala interpretación a eso. No, pero es que recuerde que la palabra de Dios dice que si 100 veces nos ofenden, 100 veces hay que perdonar, entonces no sé por qué usted no me perdona. Y ahí es donde vamos como a desenmascarar el acusador, porque el acusador es el que dice, ojo, mire lo que dice la palabra, pero él solamente nos está dando el texto, pero no el contexto. ¿Tú qué condicionarías a una persona para que te diera, sí, no, tranquilo, yo te perdono, no hay ningún problema? ¿La condicionarías o no? Simplemente, ahora, son 3 personas, allí le dan una oportunidad y si no, lleva, dice Natis. Y lo mismo Kate dice, no, si ella lo hizo con mala intención, toca advertirle, pero si lo hizo sin ninguna mala intención, no habría problema. ¿Tú qué harías? Yo sí le daría una condición y sería lo mismo, pues que si lo vuelve a hacer, pues que lo perdonaría, pero digamos que no lo hiciera como tan a propósito, porque es que a veces como que lo manipulan a uno para ver si uno lo sigue perdonando. Entonces como que yo le diría, si usted piensa manipularme, no, yo no lo perdono. Y si no es así, o sea, si lo hizo sin intención, pues sí, obviamente lo perdono y pues que no lo vuelva a hacer. Ok, vamos a pedirle el favor a las 3 que hablen un poquito más duro para que ustedes nos puedan estar escuchando más con mayor facilidad. Entonces, claro, ella dice exactamente, ahora las 3 coinciden y creo que si me preguntan a mí, también lo digo, bueno, que me hagan 1, 2 veces, perdono, pero ya las 3 veces digo, no, ya un momentico, un alto, porque es que ustedes están repitiendo. Ahora, ¿esto es bíblico o no es bíblico? Lo que nosotros estamos diciendo, ¿ustedes qué dicen? ¿Es bíblico que nosotros le cuestionemos o no cuestionemos? Pongamos más bien, porque eso no es cuestionar, sino más bien, digamos, colocarle a una persona un término de la ofensa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es bíblico o no es bíblico respecto a lo que estamos hablando? Perdone siempre, suelto. ¿Ustedes qué dicen? Lo que nosotros pensamos sería antibíblico de decirle, bueno, yo lo perdono, pero vamos a colocar un término. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Sí, yo también, creo que también. Porque es que, o sea, yo hago un paréntesis y es que uno también tiene que aprender a cuidar su corazón. Y cada ofensa va lastimando, es como si estuvieran hiriendo el corazón. Y de pronto uno se carga y hasta eso puede estar cambiando la forma de ser de uno con las demás personas. O sea, uno puede estar como a la defensiva siempre, no, porque uno ya va a dudar de, o sea, pues sí, no va a dudar de todo el mundo a toda hora. Anda con paranoia, ¿no? De que a todo momento lo van a decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. ¿Quiere que lo miremos a la luz de la escritura? ¿Qué se debe hacer cuando una persona nos ofende a nosotros? Listo. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. ¿Al 40 y qué, perdón? Al 42. Listo. Tiene como título Jesús enseña sobre las peleas. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Perdón. Tranquilo. Préstaselo. Listo. Notemos aquí que era una ley. Era una ley que se llamaba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si una persona nos ofendía, entonces pues nosotros teníamos que mirar, es decir, aquí decía, si me dan un puño, pues yo también le doy otro. Si esa persona me sacó un ojo, pues hablándolo de, digamos, de una manera no literaria,
sino más bien es como, no, es como, digamos, no es un término literal que porque alguien no, pum, me sacó un ojo y entonces yo lo hago, sino que si la ofensa tocó mi corazón, pues yo también le hago una que toque el corazón de ella. Esto lo vimos lamentablemente, esta ley la vimos, la vivimos, pues, digamos no directamente, pero en el occidente de Boyacá, en la parte minera, ellos tenían esa ley, ¿cierto? La ley del talión. Entonces muchas familias terminaron prácticamente destruidas por completo, es decir, muertas, por hablar, porque entonces alguien mataba a alguien de la familia, de la otra persona, y este mataba a otro y luego el otro se vengaba hasta que totalmente se destruyeran y muchas familias terminaron, muchos tuvieron que ver mujeres la viudez, muchos niños quedar huérfanos y muchos padres ver morir a sus hijos o muchos hijos ver morir a sus padres por aplicar esta ley. Y el Señor Jesucristo decía, mira, oíste que eso fue dicho por Moisés, por la dureza del corazón de las personas, ¿cierto? Que en las guerras era así, pero ahora no, si alguien te ofende, pues aquí lo dice de una manera tremenda, ¿no? Porque dice, si alguien te ofende, pues si te pegó en una mejilla, ponle la otra. Pero vuelvo y digo, esto es una manera figurada y no literaria, ¿cierto? Porque hoy en día creo que ninguno lo haríamos. ¿Ustedes lo harían? Alguien ¡pum! Le pega y usted, uy, aquí tengo la otra, peguen. Entonces, aquí está la otra, ¿cierto? Este no es una manera literaria. Esto se refiere, el Señor Jesucristo siempre hablaba como en manera de parábola, como una manera para hacerle ver a las personas en lo que se estaba fallando. Les decía, miren, no se preocupe. De pronto si le mandan una ofensa, pues no se preocupe. No lo tome tan a pecho, que no sea totalmente que ya usted tuvo que también agarrarlo y ofenderlo a él, sino haga caso omiso, dijéramos, de lo que le están diciendo a usted, y si de pronto fue que se equivocó la persona, no lo tome tan a pecho. Ahorita lo vamos a mirar lo que no es perdón, lo que no se debe hacer para perdón. Entonces aquí encontramos un tema importante, es que ya les voy a mostrar literalmente, ahora sí, les voy a mostrar literalmente qué opina el Señor cuando alguien nos ha fallado. ¿Qué opina el Señor Jesús? Y lo vamos a ver en este tema donde dice, perdonar no significa. Escuchen, primero perdonar es que bueno, si hay una ofensa y esto, pues perdonemos, no nos llenemos de rencor. La palabra de Dios en Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El Señor nuestro Dios también habla de que nos amemos los unos a los otros, y eso está muy bien, pero vamos a ver la parte tremenda del asunto, es cuando una persona nos ofende, cómo debemos de dar el trato. Entonces vamos a tomar 5 partes de lo que, o 5 puntos de lo que no es perdonar, de la manera que uno dice, no es que yo perdoné, pero no se debe hacer. Una, aprobar la ofensa, aprobar la ofensa. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué es aprobar una ofensa? ¿Qué entienden ustedes cuando dicen, bueno, yo apruebo esa ofensa? ¿Qué entenderían ustedes? Como no tomarle importancia, o sea, que no demuestre que le afectó, ¿sí? O sea, te ofendió esa persona y tú seguiste así, normal, sonriente y sí, te perdono, así como tan normal. Pues sí, sería eso, porque uno, pues obviamente tiene que verse que le ofendió de verdad, o sea, tiene que hacerle ver el error. Sí. De pronto creer que uno se la merecía. Tal vez a veces hay personas que caen en ese error como que sí, yo lo merecía, tal vez soy tan, o sea, tienen una autoestima baja, puede ser, yo pues pienso, ¿no? Tienen una autoestima baja y creen que pues que ellos se merecían eso, que por algo me lo hicieron. También puede ser otra forma de aprobar. Claro, aprobar el error, ¿cierto? La persona se equivocó, no aprobemos, es decir, congraciarnos con lo que la persona está haciendo, ofendiéndonos.
Particularmente me pasó con un familiar que pues la persona trata al resto de la gente, pues no es cristiano. Esta persona pues tiene un vocabulario pesado y se fue a dirigir a mí y pues claro, fue un error pues dirigirse con vulgarismos hacia otra persona. Es el medio, es la constante de vida de este familiar, y entonces cuando se dirige hacia mí, pues yo no pude aprobar eso, como dice mi hija. No, pues me dijo a mí, yo me cuento entre los demás y no hay ningún problema. Entonces a mí me tocó públicamente, como él lo dijo, entonces dije, un momentico, le dije, qué pena con usted, me hace el favor y me respeto. Entonces digo, no, pero es que yo le digo por recocha. Le digo, no, pero para mí no es recocha, porque nosotros también, como dice mi hija, no podemos que toquen nuestra estima, y entonces, no se preocupe, siga así. Vamos a ver Mateo 18, 15, 17. Mateo 18, 15, 17. Si alguna lo encuentra, por favor, Mateo. Papi, ¿se algo eso que dice que No, tú leíste el primero. Pero vamos a leer Mateo 18, 15. Y vamos a leer lo que dice allí, Mateo 18, 15. Dice, ¿cómo perdonar al hermano? Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. ¿Sigo? Sí. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Tremendo, ¿no? Entonces esa era la respuesta de cómo se debe perdonar. Me ofendió, tranquilo, yo te perdono. Me hizo quedar en ridículo, no te preocupes, yo te perdono. Se robó un dinero, no te preocupes, sígueme robando dinero. Me golpeó, sígueme golpeando. Me insultó, tranquilo, sígueme insultando. No. Hay unos términos y la misma palabra de Dios lo está diciendo aquí, cómo perdonar a la persona. Entonces, lo primero, incluso en la TLA, me gusta el término que utiliza, dice, si uno de mis seguidores, escuchen que se está refiriendo a la cercanía que uno tiene, ya sea la parte familiar, la parte de amistad, pero pero tiene que ser un seguidor de Cristo, que hable el mismo idioma. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer, digamos, como una separación tenemos que hacer allí. Es en la persona que conoce de Cristo y la que no conoce de Cristo. El que no conoce de Cristo, todo es válido. ¿Por qué? Pues porque, no, como dicen, no tiene ni Dios ni ley. Entonces la persona aprende a ser vulgar, que es lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? El famoso saludo que tienen las jovencitas y los jovencitos que no conocen de Cristo, y aún personas adultas, con ese saludo de nombrando el sodomismo, es decir, la homosexualidad, y así se saludan y se acostumbraron allí. Otros se saludan nombrando una enfermedad venérea, otros se saludan con la bajeza más grande, hola mi perro, con la bajeza más grande. Ya se acostumbraron, no podemos nosotros exigirle nada a una persona que no conoce de Cristo. Pero aquí la palabra es muy clara y dice, si uno de mis seguidores te ha ofendido, lo primero que debemos de hacer es que llamarlo a solas y decirle, mira, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Ahora, no es que nosotros decimos yo te perdono, sino una vez habiéndole llamado la atención, la persona es la que tiene que decir, mira, perdóname, me equivoqué. No nosotros tenemos que decirle, oye, mire, tú me hiciste tal cosa, me hiciste quedar en ridículo, pero no te preocupes, yo te perdono. No, no es eso, es exhortarlo a que lo que hizo está mal. Y la persona que ofendió es la que debe decir, mira, perdóname, me equivoqué. Y ahí entra entonces, ahora sí, la parte literal de cuántas veces debo perdonar. Porque ahí sigo, listo, está bien, no te preocupes. Procura, por favor, no volverlo a hacer porque estuvo mal, heriste también mi susceptibilidad y quedé mal. Entonces, por favor, ten en cuenta. Luego, si la persona dice, mira, perdóname,
voy a corregir esto, no debe pasar esa palabra que dije, no está bien usada, muchas gracias. Dice aquí la palabra, has salvado a tu hermano. Ha sido algo espectacular de lo que tú le dijiste a tu hermano. Lo has ganado para ti. Pero si esa persona no te hace caso, entonces tú tienes que llamar a otra persona, porque dice la palabra que en el Antiguo Testamento decía que cualquier cosa que nosotros hablemos con otro testigo es válido y tiene sello de validez. Entonces Dios dice, mira, llama a otro de la iglesia, a otro hermano de la iglesia, y llámalo también, dile, mira, es que yo a él ya le advertí, entonces delante de fulano le digo, o delante de fulano y sultano, te digo, no lo hagas porque es que nos hiciste quedar en ridículo. Eso hacemos nosotros los pastores por lo general cuando alguien de la iglesia comete uno y otro error. Nos toca hacer exactamente eso, llamarlo a solas, darle su consejería. Posteriormente no hace caso, toca llamar a parte de los liderazgos o el presbiterio y tocar el tema porque ya es serio. Y luego dice, si definitivamente esta persona no hace caso y quiere seguir incurriendo en la misma falta, entonces llamen al grupo de la iglesia, a los ancianos de la iglesia y a la iglesia en pleno, y decirle, mire, esta persona no quiere hacer caso, sigue repitiendo el mismo error y nos está haciendo quedar mal a Cristo y a la obra de Cristo. Así que dice, tenlo como publicano o tenlo como un gentil o un publicano. Y curiosamente nosotros vemos que ¿qué es un gentil? Es una persona que no es judía, que ellos catalogaban como una persona que no tenía nada que ver con el linaje real de los judíos. ¿Y qué es un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos en Roma, ¿cierto? También el publicano tenía que ver con una persona que tenía una religión totalmente diferente, tenía sus dioses diferentes a los que Israel seguían, que era su Dios único. Entonces dice, si esta persona se le ha llamado la atención una y otra vez y no quiere hacer caso, tenlo como si no fuera parte de nuestra hermandad. Entonces mira que aquí ya toma otro cuerpo la palabra perdonar 70 veces 7. Porque pero, perdón, ¿a eso sí se refiere a no terminarlo o...? Bueno, buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo rechazamos? Sí. Si ustedes miran en el 1 de Corintios, en el capítulo 5, dice que había casos tremendos que habían en la iglesia de Corinto, porque recuerden que Corinto pues había mucha prosperidad económica, pero asimismo había un desorden tremendo allí en Corinto. Entonces, habían casos incluso de inmoralidad. Y el apóstol Pablo dice, mira, con una persona que está fornicando, que está adulterando y que está repitiendo esto, ni siquiera lo llamen hermano, porque ¿cómo lo vamos a llamar hermano? Una persona que está haciendo constantemente quedar mal el evangelio, que está haciendo quedar mal a Dios y que nos está haciendo quedar mal a nosotros. Y pongamos a pensar un momentico en la práctica. ¿Qué pensarían ustedes si alguna amiga de ustedes estuviera yendo a la iglesia y luego en la calle está siendo vulgar, tiene una manera desastrosa, digamos, de comportamiento, de promiscuidad, de todo? ¿Cómo se sentirían si alguien les dijera, oiga, y esa persona que está allá luego no es la que va a su iglesia? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. ¿Qué más podemos pensar? Y tú lo has dicho, ¿no? Vergüenza ajena. Yo sentiría pena por esa persona, o sea, como si sentiría pena, o sea, pena porque pues hace quedar mal a la iglesia, hace quedar mal al cristianismo y a uno también, entonces... ¿Tú la determinarías, estando ella, la determinarías como si fuera, oiga hermana en Cristo, ven para acá? No. Una persona con un vocabulario tan tremendo, ambiguo, porque en la iglesia es uno y luego sale a tener un vocabulario de esto, ¿la trataríamos como un hermano en Cristo? Muy difícilmente. Tendríamos que darle este aplicativo, llamarla y decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y si esta persona no atiende, tendríamos que llamar a los líderes y decir, mira, esta persona
está siendo vulgar, está siendo cara, y llamarle la atención. Obviamente se lo vamos a hacer con mucho amor, pero con exhortación. Y si esta persona ya no hace caso, es muy difícil nosotros decirle, mira, no que se vaya a la iglesia, no, pero realmente no te podemos determinar afuera, en la calle, como si fueras una hermana en Cristo por tu mal comportamiento. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, notemos aquí que lo primero es aprobar la ofensa. No podemos aprobar, tenemos que exhortar a la persona. Si la persona falló, llamémosle la atención. No lo dejemos pasar, porque entonces la persona nunca va a aprender a reconocer su error. ¿Listo? 2. Actuar como si la persona no hubiera cometido ningún tipo de ofensa. Entonces actuamos, nos ofendió, lo que yo decía al principio, nos ofendió, no hay ningún problema. Eso sigamos actuando así. Ejemplo, Dios perdonó a David con la ofensa que él tuvo. Dios lo perdonó. Digo, listo, yo te perdono. Yo te perdono porque tú fallaste al meterte con Betsabé. Hiciste de todo. Mataste a Urías, engañaste, la dejaste embarazada, hiciste una cantidad. Yo te perdono, pero las consecuencias tú las llevas. Y ahí es donde nosotros vamos, ¿cierto? Entonces, actuar como si no hubiera pasado, no, yo te perdono, pero las consecuencias tú las asumes. Yo, claro, yo con mucho gusto perdono porque sé que te equivocaste, pero tú asumes las consecuencias. Ejemplo, no, es que qué pena, yo gasté todo el dinero que usted me dio para comprar tal cosa, yo lo gasté, qué pena, discúlpeme. Sí, claro, con mucho gusto, yo lo disculpe, pero usted lo pagó. Es algo así, ¿cierto? Entonces, asuma la responsabilidad de lo que usted está haciendo conmigo. Entonces, eso es perdonar. También dice, dejar que los demás se aprovechen. Dejar que los demás se aprovechen. Oiga, es tremendo cómo una persona abusa una y otra vez de quienes tenemos el corazón dispuesto para perdonar. Entonces, como Él te perdona, sigámosle haciendo todo porque es que Él te perdona. Y como es cristiano, pues no va a poder decirme que no. No, un momentico. Allí entra nuestro carácter, el carácter que Cristo nos dejó a nosotros. Dios era muy claro. Recuerden ustedes al Señor Jesucristo cómo le decía literalmente a los fariseos: vosotros hipócritas y fariseos, que coláis el mosquito pero tragáis el camello, sepulcros blanqueados que por fuera sois hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Les decía directamente, porque él sabía que el corazón de ellos no era sano. Así que él no puede decirle, mire, nunca uno ve una parte donde Cristo les dijera, mira, fariseos, yo los perdono, tranquilos, pueden hacer lo que quieran, pero dejemos todo así. No, él siempre fue drástico para que se viera la responsabilidad de lo que ellos estaban haciendo mal. También dice que, bueno, claro que me gustaría que buscáramos estas dos citas rápidamente. El Salmo 37, 21, Tatis nos colabora con Salmo 37, 21 y tú, Kate, con Proverbios 14, 15. Me gustan estas citas y la manera en que lo dice. Mientras que ellas buscan, las dos citas, vamos a ver el cuarto punto. Disculpar sin una base sólida. Disculpar sin una base sólida. Ya vamos a explicar, pero antes vamos a leer los dos versículos que son Salmo 37, 21. Y Proverbios 14, 15. Salmo 37, 21. ¿Qué es? Los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Tremendo. Miren eso. Dejar que los demás se aprovechen de nosotros. Y hay un tema que colocan ahí, y es de la persona que se le presta el dinero. Entonces, mire, yo no le pude pagar. Ay, qué pena con usted. No se preocupe. 15 días. Otra vez, ay, mire qué pena es si me presta otros 5,000 pesitos, que es que mire, que yo sí se lo devuelvo, tome los 5,000 pesitos. Luego otra vez, no, hermano, no podemos hacer eso, a mí en alguna ocasión, bueno, son anécdotas que van al tema. Me sucedió con un familiar que constantemente él venía cuando estaba en circunstancias difíciles y me decía que si le prestaba dinero. Bueno, yo lo hacía con toda la voluntad del caso,
pero esta persona pues no tenía una constante de empleo y era repetitivo, que si le prestaba dinero, que si le prestaba, hasta que un día dije, no, pero es que ya es demasiado, me está pidiendo. Y un día le dije, no, vino, me dijo, por favor, ¿me puede prestar dinero? Y le dije, mire, no le voy a prestar, gánese. Dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, aquí hay mucho por hacer, venga y haga y yo le pago a usted más bien y gánese. Porque le quito la mentalidad que lamentable, tristemente, en Colombia en un gran porcentaje lo hay, ¿cierto? Es estirar la mano y debe. Y estar quieto así, no, me presta, me da empeño, fío, todo esto, porque tenemos una mentalidad, o la gente tiene una mentalidad así. Y nosotros debemos de actuar en esto y quitar, romper esa mentalidad que se está dando. En el nombre de Jesús, Dios nos colocó, para la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, nosotros debemos de acostumbrarnos es a bendecir. Por eso el proverbio que acaba de leer dice, el salmo, dice claramente que en cambio la persona da, ¿cierto? Tiene más facilidad de dar al que lo necesita. Entonces nótese cómo el perdón nos está llevando a una escala diferente. Y vamos a leer rápidamente Proverbios 14:15, que dice Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los... ¿Solamente el versículo 15? Sí. No, voy en el 18. No, 14:15. Gracias. Sí, gracias. Miramos la que acaba de leer Katy, Proverbios 14:15, y dice que la gente, dice en esta versión, la gente tonta cree todo lo que le dicen, en cambio la gente sabia piensa para hacer el bien. Es decir, no te creas todo lo que te están diciendo porque tú tienes y estás condicionado a perdonar, no, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el amor de perdonar, pero no estamos condicionados a perdonar, porque si una persona lo hace con premeditación, entonces ya no es de nuestro corazón que vamos a decir, listo, te perdono. Ahora recuerden, la persona que te ofendió es la que tiene que llegar a ti y decirte, mira, perdóname, fallé, ¿cierto? Y tú lo puedes disculpar. Luego, hay momentos en que no hay que tener en cuenta la ofensa, que es lo que vamos a ver acá. Disculpar sin una base sólida. Disculpar sin una base sólida. Cuando la falta se hace con premeditación, cuando la persona no reconoce la falta, es decir, no hay una base sólida. Bueno, tú me ofendiste, pero ¿por qué me ofendiste? ¿Cuál fue la razón? ¿O por qué te ofendiste? ¿Cierto? Es que yo tomé eso que era tuyo, o te bajé el volumen de la grabación para que esto, pero bueno, ¿cuál es la base? ¿O de dónde partes para haber hecho eso? ¿Cierto? ¿Por qué yo tenía ya listos los productos comprados y tú los escondiste? O sea, ¿cuál es la base que la llevó a esa persona para hacer eso? ¿Cierto? Diferente a cuando la persona dice, mira, yo traté de arreglarte bien la silla para que quedaras cómodo, pero no caí en cuenta que me faltaron algunos tornillos y cuando te sentaste te caíste, por ejemplo. No estaba premeditado, no lo hice con la intención, con la mala intención, y sucedió. Entonces él dice, no, mira, no te preocupes, yo te disculpo, no hay nada, yo te perdono. Pero tiene que haber una base sólida para que la persona diga, mira, es que sentí tanto mal genio que por eso te dije esas palabras, porque sentí tanto mal genio. Bueno, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. La próxima vez no hagas eso porque me hiciste quedar en ridículo delante de todas las personas, y claro, me sentí muy mal, pero no te preocupes, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. Y ahí sabemos que si hay un corazón arrepentido. De lo contrario, no hay una base sólida que sustente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y por último, dice perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. Eso no es perdonar. Muchas veces alguien, y nos pasa muy a menudo a nosotros los pastores, salimos, saludamos al uno, saludamos al otro, y por casualidad se nos quedó alguien sin saludar y la persona se ofendió.
y la vemos como enojada luego en el templo y como que no habla, y entonces alguien le pregunta: ¿y qué pasa? No, es que el pastor me tiene con mal genio, porque saludó a todo el mundo y a mí no me saludó, como si yo le hubiera hecho algo, pero esto no es una ofensa. Y la persona dice: y es que hasta que el pastor no venga y me pida perdón, yo no vuelvo a la iglesia. Pero bueno, todos saben menos el pastor, no sabe qué fue lo que pasó, o sea, fue una falta que ella se creyó, ¿cierto? Que fue una ofensa, pero realmente ni siquiera la persona que ofendió sabe que ofendió, porque pues simplemente se pasó por alto. Entonces ya después que uno se entera, uno la llama: fulano, mira, ¿qué pasó que no te volví a ver en la iglesia? ¿Por qué no volviste? Y no, es que tengo mis cosas por ahí. Uno: pero bueno, ¿qué pasó? ¿Te ofendieron? Y sí, por ahí alguien me ofendió. Y uno: bueno, y pues si quieres vamos y hablamos con esa persona. No, es que esa persona fue usted, pastor. Yo: ¿y por qué? No, es que tal día por allá le recuerda, no, saludó a fulano, saludó a la otra hermana y a mí no me saludó. Uy, hermana, qué pena, discúlpeme, yo no me di cuenta, no fue mi intención, ni me di cuenta que su merced estaba de pronto al lado mío o estaba detrás mío, no me di cuenta, perdónenme. ¿Cuánto tiempo duró esa persona ofendida? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó con alguna amiga o algo, que entró, no la saludó y ustedes se sintieron ofendidas. ¿Alguna vez les pasó eso? Pues yo he tenido casos en los que es el contrario, digamos, por mi visión. A veces voy en la calle y no, o sea, yo no puedo ver bien, aún así con las gafas, a veces no, así rápido no puedo ver. Entonces hay personas que cruzan por el lado mío y yo realmente no las veo, o sea, no las identifico bien. Y después están sentidas conmigo porque no las saludé, o tal vez las vi pero no enfoqué bien y pues se sienten mal. Eso es verdad. Incluso mira que el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 9, dice algo que me pareció bien fuerte. Dice que el enojo reposa en el corazón del necio. Y muchas veces una persona se enoja por cualquier cosa y está esperando a que la persona llegue a pedirle perdón cuando ni siquiera uno se da cuenta de esa falta. Y lo que tú dices suele suceder constantemente. Personas que se enojan totalmente. Mira, yo he conocido personas que van distraídas, van caminando, pero su mente va por allá, quién sabe dónde. Y lo pueden ver a uno de frente, pero realmente los ojos no lo están viendo uno o los ojos lo están viendo uno, pero la mente está ida. Y la persona pasa por el lado mío y yo no me enojo por eso, sino cuando me lo encuentro le digo: uy, la otra vez casi me tumbo. Uy, no, qué pena, pastor, excúseme, es que tenía un problema. Es que imagínese que me habían echado del trabajo y yo venía totalmente pensando cómo hacer con mi familia, ¿no? ¿Y qué tal yo por eso acusarlo rápidamente? O enojarme o amargarme por eso. No, miremos cuál fue el causal de ello. Y miren que cierro con una historia bien impresionante que la encontramos en el libro de segunda de Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo 19. Una historia tremenda, y es que había un hombre que se llamaba Simei, y cuando pasó el rey David, lo estaba ofendiendo, lo estaba maldiciendo y botaba piedras hacia ellos. Y el rey David lo ignoró. Y mira que eso era una ofensa física. Era una ofensa totalmente física. Porque imagínense que a uno le estén botando piedra, que lo estén tratando mal, rápidamente. De hecho, una persona con un carácter difícil, fuerte, porque era un guerrero. Perdón. Y aquí dice, perdón. Y aquí hay una persona que dice que cuando lo estaban tratando mal al rey Joab, hijo de Sarbia, que era uno de los del ejército de David, le dijo: oiga, rey, mire ese perro. Y porque los trataban perros como una persona de una manera despectiva. Le dijo: señor, mire ese perro, lo está tratando mal. Y déjeme y voy, lo aterrizo para que tratarlo mal. Y la respuesta de David dice: un momentico, hijo de Sarbia, no se preocupe, Joab, hijo de Sarbia, no se preocupe.
yo no tengo nada que hacerle a ese hombre. Y ¿sabe qué me sorprende? Que dice, quizás Dios lo haya enviado a que me trate así. Porque si mis mismos hijos se me rebelan y quieren tomar mi reino, mucho más un hombre que era de Saúl, de pronto me echa la culpa de todo lo que le sucedió, la desgracia a Saúl. No te preocupes, pero ¿sabe qué es la parte que más me fascina del rey David? Donde dice claramente, déjalo, porque quizás Dios tenga misericordia de mí y las maldiciones de este hombre se me conviertan en bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios lo reprende a él y Dios me bendice a mí, porque yo no tengo nada que ver en el asunto. Efectivamente, si ustedes van a mirar más adelante este mismo tema, dice ahí claramente, dice que vino la gente a encontrar en Jerusalén al rey David, a darle su bienvenida. Pero mire qué curioso, ya había pasado un tiempo y Simei se da cuenta que estaba cometiendo un error, que estaba tratando mal al rey y que el rey no tenía nada que ver con la muerte de Saúl, porque fueron los filisteos que finalmente lo presionaron a que él se quitara la vida. Entonces no tenía nada que ver David. Y dice que cuando vino hacia Jerusalén, la primera persona que le salió a recibirlo, a encontrarlo, fue Simei. Y Simei le dijo, mire mi rey, no tengas en cuenta, mire las palabras literales que dice aquí: no me culpe mi señor por mi falta, no me recuerde los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo, mire, se está colocando, yo tu siervo reconozco haber pecado, pero soy el primero de toda la casa de José, escuchen, que descendió para recibir a mi señor el rey. Esta es una parte de arrepentimiento. Señor, no tengas en cuenta lo que yo te dije, perdóname. Y el rey dijo, no tengas cuidado, tranquilo, yo te perdono. Y creo que es una de las actitudes que nosotros debemos tomar frente a alguien que nos ha ofendido. Quizás la persona lo haya hecho en malestar, no era su día, nos ofendió, y simplemente no nos amarguemos por eso. Perdonemos y el Señor nuestro Dios nos dará libertad para poderle adorar y bendecir. ¿Les parece? Así que, mis amados, recuerden, perdonar es todo un arte. Y recuerden que el amor no cuenta las ofensas, ¿no? Esa es la ley del perdón, yo creo que sería eso, el verdadero amor. ¿Cómo tú perdonas con amor? Porque el amor no tiene cuenta, no tiene apuntes de cuándo me ofendiste, qué día me ofendiste, sino simplemente borrón y cuenta nueva, siempre y cuando haya arrepentimiento. ¿Estamos? Entonces le damos gracias al Señor nuestro Dios por esta hermosa palabra que nos da, que nos insta a que nosotros podamos perdonar, pero de una manera sabia, sin quedar amargados, y que tengamos libertad para decir yo te perdono. Así que a perdonar, ¿no? Y esto lo dice el Maestro de Maestros por nuestra salud y por nuestro bienestar. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un resto de día hermoso. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te